Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Somos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Nuestra asignatura es el hormigón 1. El tema del que le vamos a hablar es la introducción al diseño a flexión en vigas del hormigón armado. Nuestro grupo está conformado por Chacha Salema Manuel Efraín, Sánchez Chuez Ariel Andrés, Segovia Quijije Yarek Alexander, Guajuyata Chu Timoteo Abisaí y mi persona quien les habla, Salamea Tomala William Giovanni. Somos del sexto semestre A3. Nuestro docente es el ingeniero Baque Camposano Byron. La introducción. Las vigas deben ser fuertes para evitar problemas diferentes a doblarse, que pueden ser más peligrosos. Esto pasa porque es difícil predecir cómo van a colapsar o qué tan graves van a ser otra forma de los problemas que pueden suceder, que causan desastres o cuando suceden también podemos calcular eso. Un buen ejemplo de esto sería cuando el concreto reforzado se rompe en forma diagonal debido a una fuerza que lo corta. Aquí tenemos una imagen también sobre el armado de una viga. El de la definición del hormigón armado. El hormigón armado es un material de construcción compuesto por hormigón, mezcla de cemento, agua y agregado, en el que se incorporan varillas o mallas de acero para resistir tensiones de tracción. Este tipo de hormigón combina las propiedades de ambos materiales. El hormigón que tiene alta resistencia a compresión y el acero que es fuerte en tensión, logrando una estructura más eficiente y durable. Y aquí tenemos una imagen lo que es un hormigón armado. El análisis de vigas sometidas a flexión. Se supone que se coloca una pequeña carga transversal sobre una viga de concreto con refuerzo de tensión y que esta carga se incrementa gradualmente en magnitud hasta que la viga falla. Cuando esto ocurre, encontraremos que la viga pasa por tres etapas distintas antes de que ocurra el colapso. Primero, etapa del concreto no agrietado. Segundo, etapa con esfuerzos elásticos y concreto agrietado. Tercero, etapa de resistencia última. Se considera una viga relativamente larga de manera que los efectos cortantes no tienen. Y aquí tenemos una imagen sobre lo que son las flexiones de las vigas. Etapa del concreto no agrietado. Bajo cargas pequeñas, cuando los esfuerzos de tensión son menores que el módulo de ruptura, el esfuerzo de tensión por flexión bajo el cual el concreto comienza a agrietarse. La sección transversal total de la viga resiste la flexión con compresión en un lado y tensión en el otro lado también. La figura lo muestra las variaciones de los esfuerzos y de las deformaciones unitarias bajo estas cargas pequeñas. Y aquí tenemos lo que es la imagen. Muchas gracias. Concreto agrietado. Etapa de esfuerzo, refuerzos elásticos. Al incrementarse la carga después de que el módulo de ruptura del concreto se ha excedido, comienzan a desarrollarse grietas en la parte inferior de la viga. El momento cuando comienzan a formarse las grietas, es decir, cuando los esfuerzos de tensión en la parte inferior de la viga son iguales al módulo de ruptura, se denomina momento de agrietamiento. Al aumentar la carga, esas grietas se extienden rápidamente hacia la vecindad del eje neutro, el cual comienza a desplazarse hacia arriba. Las grietas se presentan en aquellos lugares a lo largo de la viga donde el momento real es mayor que el momento de agrietamiento, tal como se muestra en la figura. Una vez que el lado inferior de la viga se ha agrietado, empieza una nueva etapa, porque obviamente el concreto de la zona agrietada puede resistir esfuerzos de tensión. El acero debe resistirlos. En esa etapa, los esfuerzos de compresión varían linealmente con la distancia del eje neutro o bien con una línea recta. La variación lineal de los esfuerzos y de las deformaciones se presentan normalmente en la viga de concreto reforzados, bajo condiciones normales de carga de servicio, ya que debido a esas cargas, los esfuerzos del concreto generalmente son inferiores a 0,50 FC. La falla de Vic en la etapa de resistencia última. Conforme la carga crece todavía más, de modo que los esfuerzos de compresión resultan mayores que la meta de Fc, las grietas de tensión se desplazan aún más hacia arriba
igual que lo hace el eje neutro y los esfuerzos de compresión en el concreto, comienzan a dejar de ser lineales. En este análisis inicial se supondrá que la varilla de refuerzos han cedido. La flexión es el estado interno de esfuerzos cuya acción genera en una sección de elementos flexionando un par de fuerzas en cuya intensidad puede establecerse a partir de las condiciones de equilibrio, a partir en vigas isostáticas o de las condiciones de equilibrio y compatibilidad de desplazamiento en el caso de vigas estáticamente indeterminadas. Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre un tema esencial en la ingeniería estructural, las solicitaciones internas en vigas de hormigón armado, enfocándonos principalmente en dos aspectos fundamentales: las solicitaciones por flexión y cortante y el comportamiento del hormigón armado en la fase elástica no agrietada. Este comportamiento es muy importante no solo para entender cómo funcionan las estructuras, sino para saber cómo y dónde colocar el acero de refuerzo en una viga. Las solicitaciones internas en vigas. Aquí las vigas del hormigón armado, al estar sometidas a cargas como el peso propio, el mobiliario o las acciones de personas, sufren solicitaciones internas que deben ser resistidas de forma segura. Las dos solicitaciones más comunes son el esfuerzo cortante, que actúa perpendicular al eje de la viga, el momento flector, que genera flexión a lo largo de la viga. El momento flector es especialmente importante porque induce tracción y comprensión en las vigas superiores e inferiores de la viga. Por eso es necesario colocar acero de refuerzo en las zonas traccionadas, ya que el hormigón resiste muy bien a la compresión, pero no a la tracción. El diagrama de momento flector y disposición del acero. Aquí surge una pregunta muy común: ¿por qué en los diagramas de momento flector se dibujan invertidos? En la práctica del hormigón armado se utiliza una convención útil. El diagrama se dibuja volcado hacia el lado donde hay una tracción, para que sea más fácil identificar dónde debe ir el acero. Veamos un ejemplo típico: una viga simplemente apoyada con una carga distribuida. El diagrama de momento flector tendrá una forma parabólica, con el valor máximo en el centro. En este tramo, la zona inferior está en tracción, por lo tanto, se coloca cero en la parte inferior de la viga. En vigas continuas o empotradas, en cambio, se genera un momento negativo sobre los apoyos. Ahí la tracción cambia de lugar. Está en la parte superior y por eso se coloca cero arriba. Esta presentación ayuda a los ingenieros a visualizar rápidamente dónde reforzar y en qué cara colocar el acero. También es importante mencionar que aunque en el momento se hace cero, en ciertos puntos el acero no se corta justo ahí. Esto se debe a que se necesita una longitud de desarrollo que permite que el acero transfiera adecuadamente los esfuerzos del hormigón. Es decir, se requiere una longitud mínima para anclar bien los refuerzos. La fase elástica no agrietada y comportamiento del hormigón. Pasemos ahora al comportamiento de una viga durante la carga. Cuando una viga se empieza a cargar, entra primero en la fase elástica no agrietada. En esta etapa, los esfuerzos de flexión son bajos. El hormigón todavía puede resistir la tracción en su zona traccionada, que generalmente está en la parte inferior. No se han formado grietas todavía y el comportamiento del material es prácticamente lineal. Aunque el hormigón no es muy bueno resistiendo tracción, también puede hacerlo en pequeñas magnitudes. Se estima que su resistencia a tracción es apenas del 10 al 15% de su resistencia a compresión. Esta resistencia a tracción del hormigón se puede calcular con la siguiente fórmula. Fr es igual a 0,62 por raíz de F'C, donde Fr es la resistencia a tracción en megapascales y F'C es la resistencia a compresión del hormigón, también en megapascales. Por ejemplo, si el hormigón tiene una resistencia
resistencia a comprensión de 25 megapascales, su resistencia a tracción será aproximada a 3,1 megapascales. En esta etapa, el acero de refuerzo se ha colocado en la zona traccionada. Aún no trabaja plenamente, porque el hormigón todavía está haciendo la mayor parte del esfuerzo. Sin embargo, a medida que aumentan las cargas, el hormigón empezará a agrietarse y el acero asumirá toda atracción. Eso responde a la fase agrietada que se estudiará en otro momento. Gracias. Para concluir, las vigas de hormigón armado están sometidas a flexión y corte, pero el momento flector es la clave para definir la cantidad y ubicación del acero de refuerzo. El diagrama del momento se invierte gráficamente para indicar el lado donde hay tracción y ahí mismo colocar el refuerzo. En esta fase no elástica, no agrietada, el hormigón aún resiste la parte de la tracción, aunque sea poco, el acero todavía no actúa completamente. Gracias. Soy Timoteo Bojullata del sexto semestre, paralelo a 3. En esta, a mí me ha tocado exponer 3 partes, la cual consta de fase elástica agrietada, inicio de fase plástica y estado límite último. Bueno, para comenzar con la fase elástica agrietada, se refiere a la etapa en la que el material ha comenzado a presentar grietas o fisuras, pero aún se encuentra en la fase elástica, es decir, si la carga se retira, el material vuelve en su forma original. Bueno, se refiere a que el concreto de la viga, como podemos ver en este caso, en el ejemplo, el concreto de la viga tiene fisuras o grietas, en lo cual el acero soporta la carga. Cuando el material es retirado, entonces el acero va a volver a su forma original. En este caso, en el ejemplo, podemos también visualizar que esta es una falla por flexión, ya que en 2 columnas está soportando una viga, tanto que en cada inferior hay una tracción. Entonces la columna lo que hace es, al bajar con el peso, abrirse en cada inferior, jalarle, y aquí y podemos ver la fisura o la grieta que está en la parte centroide de la viga. Y también podemos ver que el acero hace su esfuerzo, su forma original. Inicio de fase plástica. En esta fase, en la fase plástica marca el punto en el que el material deja de comportarse de forma completamente elástica y comienza a deformarse permanentemente bajo una carga. En este caso, el concreto, al ya ser fisurado prácticamente la mayor parte, la viga consta en bajarse para abajo y el acero quedarse deformada permanentemente y no recupera su forma elástica. Como podemos ver aquí en la imagen, la viga está, tanto como el acero está un poco inclinado, perdió su forma elástica y se quedó en la forma plástica, donde que ya no puede devolverse a su forma original. Por último, tenemos el estado límite último. El estado límite último representa la condición más extrema que puede soportar una estructura antes de fallar colapsar. Como ahí también de igual manera podemos ver en la imagen, la estructura o la construcción tiene una carga, una condición muy extrema que está por colapsar, y también podemos ver que el peso que soporta ya en un tiempo no determinado puede colapsarse. Gracias. Saludos. En este caso vamos a explicar lo que es el ejercicio, donde nos pide determinar la siguiente sección si es sobreforzada o sobrereforzada. También nos pide calcular la resistencia si está flexión en la sección. También nos pide por último determinar la deformación unitaria en el acero en el momento de alcanzar la resistencia. Y también, como podemos ver, tenemos una figura. En este caso podríamos llamarlo columna o viga de
concreto armado. Tiene su distancia y su base. En este caso pues tenemos sus siguientes datos que podríamos llamarlos como simbología FC, que viene a llamarse como resistencia de compresión de hormigón, que tiene 250 kilogramos sobre centímetros cuadrados. FY, que nos viene como simbología FY, nos viene a llamar también esfuerzo de prudencia, que tiene 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. A su vez, que nos viene a significar lo que es área de acero en tensión, 3 barras del número 7. También la altura 50 centímetros, la base 30 centímetros. También nos pide que considere los estribos del número 3. También el recubrimiento normativo que viene en las normas, de 4 centímetros. Tenemos el acero de refuerzo en concreto como detallado, pues, en la tabla de valores. Siguiente proceso, pues iniciamos con el ejercicio donde nos dan los siguientes datos. Por ejemplo, estribos nos pide 3, nos da de 0,953 centímetros. Perímetro de barra número 7, 2 centímetros. Área de barra número 7, a 88 centímetros cuadrados. El AS, en este caso podríamos llamar área de acero en tensión, nos da 3 por 3,88 centímetros cuadrados. Y esto es la respuesta que nos da 11,64 centímetros cuadrados. La resistencia que nos da 4 más 0,9 más 2,222. Esto dividido para 2, que nos da el resultado de 6,604 centímetros. También lo que es la consistencia de hormigón, que es 2 por 10 elevado a la sexta kilogramos sobre centímetros cuadrados. Dado que FC como resistencia de la compresión de hormigón es 250 kilogramos sobre centímetros cuadrados, menor a 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Beta 1, esto es 0,85. Esto ya viene de la tabla de valores. El coeficiente de proceso dice que se calcula la profundidad del bloque rectangular equivalente a la altura. Tenemos las figuras para seguir el siguiente proceso. Iniciamos con los datos igual, donde aquí nos dice que por equilibrio C igual a T. Como nota pendiente, por equilibrio dice que las fuerzas horizontales de la magnitud de la fuerza de compresión debe ser igual a la magnitud de la fuerza de tracción. Esto seguimos con el ejercicio de 0,85 por FC por altura por base igual a su S por FY, en este caso que llamamos esfuerzo de fluencia. Vamos con el siguiente proceso, a su S por FY dividido para 0,85 por FC por base. Reemplazamos datos de la altura y obtenemos el siguiente resultado, lo que es 7,67 centímetros. Y en el siguiente proceso, pues, seguimos efectuando valores y obtenemos una altura el dato correspondiente que es 7,67 centímetros. Por la cuantía balanceada, como fórmula, la cuantía balanceada, pues, usamos así como con los siguientes datos, 0,85 por beta 1 por FC, que en este caso es resistencia de compresión de hormigón sobre FY, que en este caso es el esfuerzo de fluencia, por 6.000 dividido, o sea, sobre 6.000 más FY. Pues en este caso, esfuerzo de fluencia o resistencia de tracción de acero. Cantidad balanceada de 0,85, o sea, sus resultados, reemplazamos los datos y vamos con el siguiente proceso y pues vamos a resolverlo. 0,53. La cuantía pues va a igual a 11,64 sobre 30 por 43,40. Tenemos el siguiente resultado que nos da 0,08. La cuantía es menor a la cuantía balanceada. Como su cuenta pues tiene falla, la falla es por inercia de acero sobrepasada. Ahí pues por último también tenemos si agua es igual a cuantía por tiempo, por esfuerzo de influencia sobre FC, que es resistencia de la compresión de hormigón,
cual AW fue, en este caso, reemplazando datos que en este caso pues, salió de acá arriba de la cuantía balanceada, 0.08 por 4200 dividido por sobre el siguiente resultado, 0,13. En el momento último, damos todos los resultados obtenidos de los procesos anteriores. Momento último, 16.97 toneladas sobre metros. Su respectivo ejercicio correspondiente, que en este caso me ha tocado fue explicar que la introducción al diseño, a flexión en vigas de hormigón armado, nos da a garantizar que las construcciones sean con resistencia ante diversas fuerzas que pueden efectuar su estabilidad ante el fenómeno natural. En resumen, el diseño de estructuras de hormigón armado es fundamental para la elaboración de proyectos, para construcciones seguras y viables, asegurando tanto la salud humana como la inversión de proyectos. Eso ha sido